En el recorrido de hoy los vamos a llevar a una de las zonas más impresionantes con los mejores paisajes que se pueden observar en una carretera, ya que es la más alta que se atraviesa en este país. Vamos a cruzar la famosísima Laguna Bruja y los 3 refugios que significaron muchísimo para las personas del pasado que cruzaban esta zona de a pie. Fue bautizada como la ruta del Cerro de la Muerte debido a la cantidad de personas que perdieron la vida en este lugar. Hoy no solo vamos a darnos una vuelta por el pasado, sino también vamos a ver el presente. Acompáñeme para que conozca uno de los sectores con los mejores miradores, la mejor salida del sol y un lugar desde donde usted puede ver tanto el Océano Pacífico como el Caribe. Vámonos. Amigos, ¿ustedes imaginan lo que significaba cruzar por esta ruta hace 100 años? Cuando las personas cruzaban aquí caminando, se dice que duraban de 4 a 6 días en la oscuridad de estas montañas, en los fríos, en lo terrible que era cruzar acá. Había que tenerlos bien puestos, porque no era cualquiera el que podía atravesar este lugar. Lastimosamente, fue una zona que se cargó de muchas víctimas. Muchas personas perdieron la vida. Amigos, si usted podría imaginar lo que significaba cruzar esta ruta de noche en camión uno solo. Aquí se contaban diversas historias, como una mujer de blanco que aparecía especialmente cuando cruzaban los camioneros en horas de la madrugada donde la visión era poca y donde normalmente desaparecía también cuando ellos paraban. Amigos, vean, vamos para allá arriba a ver si podemos ver la salida del sol. Y es que si usted madruga un poquito y sube aquí al Cerro de la Asunción, obtiene uno de los mejores amaneceres y de las mejores vistas que usted puede obtener en esta zona y en el país. Amigos, nos encontramos a 3.400 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. Estamos a nada más 400 metros del cerro más alto que tiene este país, el Chirripó. Podemos tener a nuestra izquierda el Océano Pacífico y a nuestra derecha el Caribe. De acuerdo a la posición en la que usted se ponga, podría ser al revés. Lo que sí les puedo decir es que aquí en el pico del Cerro de la Asunción, la salida del sol es algo impresionante. ¿Quién se puede imaginar que en medio de todas estas montañas se guardan paisajes únicos? Al frente de nosotros tenemos uno de los cerros más famosos también, un cerro característico también por sus antenas y cómo lo han utilizado en este tipo de sectores, me imagino para amplificar un poco la señal. Amigos, como ustedes pueden ver, este tipo de vegetación bajita, miren, esto crece como metro y medio, es lo que se conoce como la vegetación de páramo. Y es que esto es lo que crece en las zonas frías. Esta es la parte espectacular de esta vegetación y es que nos permite tener buena vista, buena visión hacia diferentes lugares. Amigos, vean ustedes esta vegetación, hasta se ve blanca. Aquí en las mañanas más frías, las temperaturas pueden bajar incluso hacia los 0 grados. Estas gotitas de agua están casi congeladas. Este lugar es uno de los lugares más fríos de Costa Rica. Amigos, esta ruta se dice que se comenzó a usar cerca de los años 1850 y en aquel tiempo por colonizadores, personas que empezaron a atravesar desde el Valle Central hacia lo que se conoce hoy como Pérez de León. Se cuenta que aquí se cruzaban mulas, se jalaban cargamentos como herramientas, incluso se dice que se cargaba café. Ustedes saben lo que es cruzar toda esta montaña, más de 60 kilómetros, con estas condiciones donde el clima es completamente frío y que aquí te agarre un temporal y no tener dónde refugiarte. Yo me imagino que aquí hasta las bestias sufrían. Definitivamente este clima tenía que ser algo tenaz. Se dice que antes de 1910 no existía ni un solo refugio. Se le bautizó esto como el Cerro de la Muerte porque lastimosamente atravesar esto era un tema de que muchas personas perdían la vida. Aquí en un lugar tan frío, en esta zona, muchas personas cayeron. Lastimosamente en aquellas épocas cruzar esta ruta tan extensa significaba 4 días en las mejores condiciones. Podían ser 6 días cuando las condiciones no eran mejores e inclusive podía ser más de 6 días si la situación empeoraba. Imagínese usted sin un refugio, sin un lugar, sin tener dónde meterse, cruzar un cerro como esto, una montaña como esta. En cada tramo se dice que de esta carretera que nosotros cruzamos, en cada kilómetro hay huesos enterrados de personas que lastimosamente perdieron la vida. Dígame, ¿ya usted está suscrito al
al canal de YouTube. Usted está participando ya de los sorteos de este año y está conociendo este hermoso país que estamos cruzando. Estamos buscándole los mejores destinos económicos y bonitos que usted puede venir a conocer si me está siguiendo en el canal. Amigos, y es que de aquí nos vamos a ir hasta el sector conocido como División, donde estaba aquel primer refugio en aquel tiempo. Luego vamos a regresarnos, vamos a subir la montaña y vamos a llegar al pico más alto, donde se encontraba el segundo refugio conocido como el de la Muerte. Posterior a este vamos a pasar por el sector que se conoce como la Laguna Bruja, una laguna que está ahí un poquito escondida, y vamos a seguir bajando hasta llegar al tercer refugio, que este sí está en pie, este lo queremos visitar, el refugio de Ojo de Agua. Es importante destacar, mis amigos, que esta ruta es muy común que haya mucho derrumbe, por lo cual cuando usted baja hacia Pérez Celedón, hágalo con calma, porque lastimosamente también es una zona que tiene muchas muertes cada año. Estamos en la zona que se conoce como División. Se dice que cuando los caminantes llegaban a este sector sentían un alivio porque ellos sabían que el clima comenzaría a mejorar, comenzaría a cambiar. De hecho, a eso se debe parte del nombre de esta zona. Estamos aproximadamente a 27 kilómetros de San Isidro del General. Aunque a algunos les parezca poco, en realidad es una distancia bastante considerable para seguir caminando. Estamos hablando que es aproximadamente día y medio, inclusive podrían ser 2 días. Aquí se encuentra lo que se conoce como el primer refugio en sentido de San Isidro del General hacia la zona de Cartago, San José. Amigos, y aquí también en Asunción me encuentro en el sector donde era antes la antigua Guardia Rural. Vean ustedes este tipo de casetas de madera, épocas antiguas. Definitivamente esta caseta se remota hace aproximadamente 100 años. Se cree que por acá donde se encuentra el restaurante, que es casi al frente de donde está la antigua Guardia Rural, era donde se encontraba aquel primer refugio. Es importante, hoy en día ya no está. El único refugio que está en pie es el que se encuentra saliendo a Cartago. Esperamos poder llegar hasta allá. Amigos, y es que el estar aquí en División significaba haber llegado ya a la etapa 1 de haber caminado en la ruta de los pioneros. Era haber pasado la primera prueba de las que le esperaban de aquí para arriba en la travesía, donde realmente comenzaba el camino difícil. Amigos, vamos a ir subiendo entonces para que vean ustedes aquí de División. Vamos trepando, ya vimos el amanecer de arriba. Vamos a pasar un momento para que estimen aproximadamente dónde se encontraba el refugio de en medio, y de ahí vamos a cruzar a la Laguna Bruja. Aquí era donde se encontraba el famoso refugio llamado el Refugio de la Muerte. Estaba cercano al punto más alto de esta ruta, y es que el segundo refugio se encontraba del kilómetro 87 al kilómetro 89, que corresponden a estos sectores. Y obviamente era un refugio estratégico, se hizo en la parte más alta porque quizás muchas personas aquí pasaban circunstancias muy pero muy complicadas. Aquí podían llegar, como decimos, con las últimas y llegar a meterse a un lugar de estos. Ojalá si estaba lloviendo, estaba con viento. Eso era como entrar al paraíso, como entrar al cielo. Imagínense que las personas podían venirse preparadas con buenos abrigos y todo, pero aún así eso no era suficiente. Amigos, y es que una de las zonas más espectaculares que se encuentra en esta ruta es esta famosísima laguna conocida como la Laguna Bruja. Mucho misterio en derredor de ella. Como ustedes pueden ver, si hay algo cierto es que aquí la neblina, por momentos, incluso a poca distancia, a 20-30 metros de altura, la neblina esconde esta laguna totalmente. Hay momentos que no se logra visualizar, pero ni cerca de ella. Esto es una parada espectacular en esta ruta, el Cerro de la Muerte. Parte de lo bonito de la laguna son los misterios que se esconden en derredor de ella. Amigos, seguimos entonces nuestro recorrido, y es que nos vamos a dirigir ahora hacia el sector donde se encuentra este refugio que fue nombrado como patrimonio arquitectónico en nuestro país. Este sí lo mantienen en pie. Sígame, porque aquí se dice que había una regla dorada, una regla de oro que no se podía romper, porque si usted la rompía era cometer un asesinato. Amigos, y nos encontramos en un sector que fue demasiado famoso, un salvapandas completamente, y es que nada menos el restaurante Chespirito, algo que nació allá por los años 70 como una pulpería que vino a cubrir necesidades para aquellos viajeros que se atrevían a cruzar este lugar en aquellos tiempos cuando esta carretera apenas iniciaba. Estaba recién asfaltada, pero era mucho más angosta, era una travesía especialmente para los camioneros. Imagínese usted cruzar acá con mucha neblina, no había demarcación como hay hoy en día, ojos de gatos, líneas reflectoras, de noche, mojado. Llegar hasta aquí para una persona era como quien dice un auxilio, un gracias a Dios
pasaban por acá entonces a pasar un momento, a relajarse, y más adelante, posteriormente, fue formándose lo que se conoce ahora como los restaurantes. Y es que de aquí nos vamos a ir ahora sí, el refugio número 3, refugio de Ojo de Agua, que se dice que está en el Guarco de Cartago. Vamos a llevarlos porque ese es el único que está en pie, declarado Patrimonio Arquitectónico en 1974, y es el que hoy podemos visitar para tener una referencia de dónde pasaban a resguardarse los caminantes, los viajeros, los peregrinos que cruzaban esta ruta después de atravesar la parte más complicada del cerro hacia el sector de Cartago. Amigos, dato importante es que ya me había pasado cerca de 1 kilómetro de donde está el refugio. Nos tenemos que devolver un poquito, no había pasado por acá, pero gracias a Dios y a esta gente tan linda que le da uno buena información. Mientras voy degustando un pancito de esto, nos vamos a regresar. Amigos, apenas ustedes cruzan acá en Copesca, como 1 kilómetro antes de Chespirito, la entradita está aquí. Esta misma que ustedes ven acá a la derecha, esta de tierra que baja ahí, esa es la entrada para ingresar al refugio Ojo de Agua. Amigos, por fin nos encontramos en uno de los lugares más icónicos que tiene esta ruta, y es que es el rescate histórico de la casa refugio Ojo de Agua. Vean ustedes qué interesante de lo que fue hecho este refugio, una especie de barro mezclado, no sé si decir como con zacate, con pasto, y se le ponía madera. Vamos a ingresar aquí al sector donde estaba un fogón, algo de los tiempos de antes. Amigos, y como ustedes pueden ver, este es el fogón central donde los viajeros que venían se calentaban. Ellos compartían aquí mientras esto se encendía. De hecho, esto tiene brasas. Me imagino que alguien lo estuvo encendiendo como para mantener vivo la imagen de lo que pasaban aquellos caminantes en aquel tiempo. Aquí cerca las personas contaban sus historias. Aquí se acercaban. No sé si había alguna especie de bancas o algo que les permitiera a ellos descansar, pero incluso aquí muchos pasaban la noche también. Hay algo que quisiera contarles, y ojo a esto lo que les voy a dar, y es que quiero darles un dato que motivó mucho al país, en especial al gobierno, para crear estos refugios cerca del año 1910. Se dice que 2 hermanos habían emprendido la travesía para el Valle Central. Mientras ellos llegaron cerca de donde está este refugio, cerca de este sector, uno de ellos murió en los brazos del otro, de hipotermia, de frío. La situación era tan grave. Esto era un caso común en aquel tiempo, encontrar cuerpos, encontrar personas que habían perdido la batalla en contra del frío, contra las inclemencias del tiempo en estas regiones. Esto motivó a la creación de estos lugares. Se crearon 3, como ya se los he mencionado. Actualmente este lugar es difícil de ver desde la carretera. Esto es porque la vegetación se ha venido cerrando, por lo cual es un poco difícil visualizarlo desde la vía principal de donde pasan los carros. Por este sector, si usted viene por acá, vas a encontrar el baño. Fue un refugio perfectamente hecho para las personas de aquel tiempo. Allá donde ustedes ven aquellas latitas, se encuentra el sector del baño. Como ustedes pueden ver, esto, aunque se ve así, esto era unas salvatandas completas. Eran los baños de hace 40, 50 años atrás. Amigos, y lo que se consideraba aquí un asesinato, que era una regla de oro, era que si usted encontraba leña, tenía que dejar leña, porque de la misma manera probablemente algún viajero podía llegar con las últimas en busca de calor. Amigos, no se le olvide comentar, deja su like. ¿Qué otros lugares cree usted que deberíamos de visitar en este bello país? Seguimos en este recorrido. Un abrazo.